buenos días a todos los hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso y hace muchísimas cosas. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. Todos los hermanos ya están ahí, Segunda de Corintios. Y venimos diciendo que esta es una carta escrita por Pablo. Pablo junto con Timoteo escribe la carta a la iglesia de Corinto. La idea de la carta es mostrar su corazón. Pablo habla inicialmente de las aflicciones que ha sufrido, pero cómo Dios lo ha consolado en cada una de esas aflicciones. También Pablo habla del amor que tiene por los corintios, deseaba ir a verlos, pero había cosas que habían pasado que impedían. Cuando había salido de Corinto, había salido con mucho dolor y con mucha tristeza, porque en la iglesia se habían levantado unos falsos maestros, unos falsos profetas, y estas personas habían hecho que la gente empezara a atacar a Pablo y a juzgarlo por cosas que no estaba haciendo. Pablo por eso en esta carta también se defiende muy fuertemente. Pablo hace una defensa muy fuerte de su ministerio, pero trataba de mostrar que él ha llevado a cabo el ministerio de la manera que lo puede hacer. Y la Biblia por eso habla de que Pablo nos hablaba de que él es como un olor fragante, que nosotros, todo creyente también lo es, un olor fragante para los que se salvan. Significa que llevamos un mensaje, pero también un olor de muerte para aquellos que no quieren meterse con el Señor. Pablo también dice que nosotros hay una función del cristiano que se llama ministros del nuevo pacto. ¿Qué es el ministro del nuevo pacto? Buscar la reconciliación de Dios con los hombres, de los hombres con Dios. Ese es el nuevo pacto y ese es el ministerio que todo cristiano está llamado a tener, más que cualquier otra cosa. Dice que tenemos ese tesoro que el Señor nos ha dado en vasos de barro, que el cuerpo se está deshaciendo y es obvio que el cuerpo obviamente se va desgastando, pero que adentro hay un tesoro grande que es el que el Señor ha puesto ahí en cada uno de nosotros, que es su palabra, su evangelio, para que lo enseñemos a otros. También él dice que un día él anhela ser revestido de esa morada celestial, habla del cielo específicamente cuando muramos, y también nos llama la atención de que somos colaboradores del Señor y que cumplamos ese papel ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Nos habló que no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos. Estuvimos hablando que era el yugo desigual, que es tener una relación en lo espiritual con cualquier persona pagana. Básicamente es la entrega de algo que no debemos entregarle a un pagano. Eso es lo que se llama andar en yugo desigual. Y la Biblia dice, no nos juntemos, hace una advertencia, porque a nivel espiritual tiene unas consecuencias bastante fuertes. Después Pablo, cuando estaba en el capítulo 7, llega Tito. Y cuando llega Tito, Pablo llega y dice, Tito le cuenta que los corintios se han arrepentido de haber seguido a los falsos maestros, a los falsos profetas. Pablo se alegra mucho y en la carta misma, como él lo va escribiendo, Pablo entonces nos plasma su alegría de saber que los corintios se han arrepentido y que aunque los falsos maestros no se han ido, están ahí sentados, pero ya ellos no, ya los pararon, ya dejaron de hacerles caso. Pablo entonces llama a la iglesia y escribe a la iglesia de Corinto, le dice, ahora que ellos ya ustedes han tenido en cuenta esto, sigamos con lo que veníamos haciendo. ¿Qué es lo que venían haciendo? Recolectando una ofrenda para los santos, una ofrenda para aquellos santos. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Qué era la ofrenda para los santos? La iglesia de Jerusalén estaba sufriendo mucho y ellos habían tomado la decisión, vamos a hacer una colecta para ayudarlos. Y lo estaba haciendo Corinto, pero cuando llegaron los falsos maestros, eso paró. Ahora Pablo retoma eso y nos da unas enseñanzas increíbles sobre lo que es el dar, capítulo 8, sobre todo capítulo 7, capítulo 8, de que hay que sembrar, de cómo dar en la obra de Dios, no por manipulación y cosas de esas como se ve hoy, sino realmente a la luz de la palabra de Dios, para la gloria de Él, y nos muestra muy bonitos ejemplos y principios de cómo hacerlo. Después de eso, Pablo empieza a defender su ministerio. Pablo sabe que va a regresar a Corinto, tiene ese deseo de hacerlo. Y entonces él dice, empieza a hacer una comparación entre los falsos maestros y los falsos y los verdaderos apóstoles. Y Pablo empieza a decir, yo soy un verdadero apóstol y esta es la diferencia entre uno y otro. Usa el sarcasmo mucho para compararse. Usa muchas figuras sarcásticas para tratar de mostrar, hay que aprender a distinguir entre un verdadero siervo de Dios y uno falso. Y obviamente estuvimos viendo en detalle cómo se distingue uno verdadero de uno falso. Pablo también nos habló de su aguijón en la carne, que Dios, para mantenerlo humilde todo el tiempo, puso algo en su carne, algo que le dolía mucho,
Y obviamente la idea del Señor con eso era mantenerlo humilde, porque Pablo se mantuviera con él. Y Pablo lo entendió, y aunque le rogó al Señor que se lo quitara, nunca se lo quitó. El Señor le contestó, bástate mi gracia. Y súper, porque Pablo lo llevó y él decía, a pesar de que tengo eso, hago tantas cosas, es por el poder de Dios. Eso es algo muy bonito. Después de eso, Pablo anuncia una vez más a los corintios su visita. Y ahí vamos, en el capítulo número 12. Vamos en el capítulo número 12, el versículo casi 15, 16. De Primera de Corintios 12, versículos 15, 16. Y terminamos la semana pasada en el versículo número 11, donde decía, aunque hablando de él como apóstol, dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y estuvo hablando de eso, de que él mostró todo lo que era las señales, los prodigios, los milagros en el 12:12. Y después llegamos hasta el 14, de que él va a regresar y va a gastarse completamente, que también lo hablamos la semana pasada. Versículo 15, yo con el mayor placer me gastaré de lo mío, y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Una frase fantástica de la Biblia, aunque amándoos más, sea amado menos. Y Pablo lo que iba a decir es, ¿sabe qué? Voy a seguir amándolos, voy a seguir dándoles a ustedes, a pesar de que los corintios se han comportado bastante mal, aunque amándolos más, ustedes me amen menos, no importa. No lo hago por ustedes, lo hago por el Señor. Es un ejemplo hermoso de cómo aplicar el amor de Dios. Por eso vamos al versículo hoy 16, ahí vamos a comenzar, vamos a orar para comenzar del versículo número 16. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones, Señor, que no te han glorificado. Pedimos que nos des mucha sabiduría para hablar, Señor. Pedimos que tú y nadie más que tú, Señor, seas quien haga y quien obre en cada vida, en cada corazón. Que haya corazones dispuestos, Señor, para que prime tu palabra y para que seas tú, Señor, el que finalmente se lleve la gloria. Ten misericordia de cada una de las personas que nos escuchas, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo continúa su discurso después de decir a los corintios que va a amarlos más todavía, que eso es una cosa fantástica. Y Pablo dice, versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. No dice, ¿cómo así, Pablo engañando? Te está diciendo que los prendió por engaño. No. Ahora, Pablo hoy tenía una gran tristeza, como lo vimos al principio de la carta, por la respuesta de los corintios. Pablo es como esa persona que tú le das mucho. Corintio es como como una persona que tú le das muchas cosas, mucho amor. Y Pablo había gastado tiempo, esfuerzo y un amor gigante por esa iglesia. Pero que no había recibido a cambio nada, nada. Y a pesar de eso, y Pablo por eso admite, los amo más, aunque ustedes me amen menos, dice, a pesar de que eso fue así, nunca fui carga. Y eso es algo fantástico. Pablo llegaba y les estaba diciendo, ¿sabe qué, muchachos? Sé que ustedes no me han amado, sé que ustedes no han respondido de una manera recíproca a eso, pero el que entiende el amor de Dios entiende que el amor de Dios es dar sin esperar nada a cambio. Y para Pablo dice, eso no es una carga, no es una carga. El amor de ustedes le está pagando, Pablo básicamente le está diciendo a los corintios, puede que su amor haya disminuido o que no tengan amor supuestamente, como dicen algunas bellezas, pero sabe que el mío no, dice Pablo. Y sabe por qué no disminuye, porque usted nunca se convirtió en una carga, Corinto, para mí. Ustedes, Corintios, nunca fueron una carga para mí. Uy, y aunque ustedes han sido fríos, distantes, sin afecto, y sabe que el amor de Pablo hacia la iglesia de Corinto dice, lo sigo amando con un sacrificio profundo. Uy, tremendo, ¿no? Ahora, la frase siguiente, que para muchos es complicada, dice, así, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Mm. Pablo lo dice en una forma 100% sarcástica. Obviamente Pablo no es alguien engañoso ni que se va a poner a engañar a alguien o cosas como esas.
Pero dice, sino que como soy astuto, déjeme decirlo como lo diría, ¿no? Como yo soy astuto, y como los prendí por engaño, Pablo lo que quiere decirles a los corintios es esto. Como yo soy tan astuto y los engañé, los cogí, los prendí, los agarré por engaño, entonces, claro, por eso es que les doy amor y amor y amor, ¿cierto? Eso es sarcasmo. Así es como se lo está diciendo él. En pocas palabras le está diciendo todo lo contrario. Les dice, ¿no les parece que yo los ame a pesar de como ustedes son exactamente la muestra de que no soy ni astuto ni engañoso como me dicen que soy los falsos maestros y apóstoles de la iglesia? Eso es lo que él quiere decir. Todo lo contrario. Recuerden que los falsos maestros atacaban a Pablo y le decían que él era engañoso. Significa que él utilizaba, manipulaba, era mañoso, engañador. Y que enganchaba a los corintios, que él los agarraba y venga para acá con cosas. Pablo dice, yo los he engañado con eso. Y por eso les dice, ¿cree que amando como los amo, en verdad los he engañado? ¡Wow! Obviamente, en un mundo como el que estamos, que obviamente hay que poner en lo contemporáneo lo que estamos diciendo acá, los falsos maestros son los que son engañosos, pues agarran cosas, cogen cosas, no tienen la intención de amar o de mostrar amor a ninguno de las personas a los cuales explotan, porque básicamente los explotan. Pero Pablo era acusado de eso y él les dice, tienen que mirar la cantidad de amor que yo doy, en la cual no hay ningún engaño. A Pablo lo acusaban de que las ofrendas que él recogía, él se las guardaba para él. Carreta. Si hay algo que Pablo no tenía era amor por el dinero. Hoy en día los falsos maestros y los falsos apóstoles, y bueno, que sufren de codicia y avaricia, la plata es supremamente importante. ¿Con qué me queda? A ver qué puedo sacar. Esta persona me puede dar una casita, esta persona me puede dar tal cosa, la voy a agarrar, ¿qué puede dar? Y siempre están pensando esas personas que, entre comillas, tienen algo, ¿cómo logro algo o mucho o todo de eso? Y a Pablo lo acusaban de que él cogía la platica y que él, supuestamente Pablo se la guardaba. La evidencia, o sea, la evidencia bíblica histórica muestra que Pablo no se quedó con nada. No tenía ni una casa, no compró una finca, no compró nada, nada, absolutamente nada. Porque Pablo quería tener su corazón limpio en esas cosas. En cambio, los falsos maestros, los falsos apóstoles, la denuncia que hace la Biblia sobre ellos es que son avarientos. Les encanta, es, wow, el dinero. ¿Qué es la avaricia? Recuerden que la avaricia es el deseo fuerte por tener cosas que Dios no me ha querido dar. Y yo, a un nivel extremo, es una obsesión, es que eso tiene que ser mío. Y los falsos maestros siempre están buscando cómo aprovecharse, usaban tretas, engaños, usaban hasta en la misma, todo lo que estaba a su mano, a personas que podían ayudarlos en eso para llegar y coger a las personas y exprimirlas. Pablo hace la denuncia y diciendo, pilas, yo no soy ni engañoso, nunca fue eso, ni astuto, que está planeando cómo sacarle cosas a la gente. Pablo dice, prefiero, mi corazón está transparente y puro. Y lo está haciendo para que los corintios entiendan que él no tiene nada de eso. Por eso Pablo tenía la conciencia limpia. Y Pablo lo dice en Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos, hablando de los falsos maestros. Entonces él dice, no, yo obviamente Pablo dice, mi mente está tranquila, no tengo nada, no, y no tengo ese deseo de, venga, esto es mío, encoja, venga, ¿cuánto le saco a este? No, nada de eso. Por eso Pablo recordó a los corintios cómo él actuaba y les recuerda en este texto cómo actuaba él cuando recolectaba las ofrendas para llevar a los pobres. O sea, Pablo hacía algo bien interesante y era que Pablo era un misionero, estaba abriendo iglesias, trabajaba con sus propias manos para sostener a todos los demás que trabajaban con él y encima de todo recolectaba iglesias para las iglesias más pobres. Una cosa muy chévere. Entonces, por eso dice acá, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Uy, Pablo les pregunta, yo les sigue, ahora les reta a los corintios que contesten. Las personas que yo les mandé a ustedes, ¿los engañaron? O sea, les sacaron cosas,
Les dijeron, venga a ver qué tiene usted, deme las llaves de la moto, deme las llaves de la casa, deme, sí, como los falsos maestros hoy lo hacen, como los que sufren de la avaricia lo quieren. Oiga, venga a ver cuánto tiene ahí, ¿cómo lo saco? No. Y Pablo les pregunta, ¿los ha engañado algunos de esos? Y específicamente Tito, porque obviamente el que primero les mandó a Tito. Entonces por eso dice ahí, rogué a Tito y envié al hermano, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y él dice, Tito no ha actuado igual que yo. Tito no es un tipo que también es derecho y que ustedes lo ven que es transparente, que tiene la conciencia limpia. Wow. Debe ser duro para la iglesia de Corinto. Tenemos que ubicarnos nosotros. Es la iglesia de Corinto escuchando esta carta. La iglesia de Corinto ha cogido a Pablo, le ha dado duro, lo ha criticado, lo ha juzgado y ahora está oyendo a Pablo decir estas cosas. Ellos tienen que ir reflexionando, oiga, sí, de verdad, ¿no? Tito, ¿en qué nos quitó? Pablo no nos quitó nada, Tito no nos quitó nada. El hermano que vino con Tito tampoco nos quitó nada. No sabemos el nombre del hermano que estaba con Tito, pero había alguien con él. Y sabe que se comportaron como dice la Biblia. Tenían el mismo espíritu, tenían las mismas pisadas de Pablo, caminaban por el mismo lado, tenían la conciencia limpia, no tenían avaricia. Por lo tanto, la acusación de los falsos maestros era, él la recalca, dices, es absurdo lo que ellos dicen. Y ahí es donde viene el punto, la honradez. Pablo, ¿qué resalta? ¿Qué está resaltando Pablo detrás de todo esto? Una limpieza, una honradez que es característica de una persona que está en el Señor. Por eso dice Pablo, verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que eso es Romanos 9:1. Pablo tenía su conciencia tranquila, honrada, limpia, transparente. Así, no tengo nada contra. Limpio, limpio, qué chévere, ¿no? Ese es el ejemplo de alguien que sirve al Señor y que tiene clara y que no juega esas cosas que tristemente se juega hoy en el mundo y en muchas iglesias. Por eso Pablo en este punto le está diciendo a los corintios, yo he sido un hombre honorable, he sido un hombre honrado, está hablando específicamente del área financiera, y ninguno acá puede señalarme de que yo he querido o he cogido lo que no es mío. Uy, duro, ¿no? Chévere, pero así es como es. El testimonio de nuestra conciencia es que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho con vosotros. Ese es 2 Corintios 1:12, lo estudiamos al principio. Y Pablo, ese versículo es muy bonito. 2 Corintios 1:12, porque dice que esa es su gloria. Tener esa conciencia limpia, sencillez, sinceridad. No con sabiduría humana. Obvio, Pablo tenía defectos, obvio que sí. Pero el hombre decía, mi corazón está limpio en eso. Mm. Y en este pasaje, en este 2 Corintios que hemos estudiado, Pablo varias veces nos ha dicho que tiene la conciencia limpia y que fuera de eso, que nunca ha ministrado ni servido por engaño o por interés hacia alguien. Muy chévere eso. Después Pablo dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Ahora, los que estaban ahí escuchando la carta, podían algunos, como les gusta interpretar todo torcidamente, interpretar mal las palabras del apóstol. Y ellos pensaban, Pablo se está disculpando con todo lo que dice, debe estarse disculpando. No, 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 señores. Pablo no estaba ahí en un juicio ante ellos y ellos no eran los jueces, ni tenían ni la autoridad, ni en ningún aspecto para juzgar a Pablo. Pero ellos pensaban, porque Pablo es lo que dice ahí, que que Pablo se estaba disculpando con ellos. No, Pablo dice, ¿sabe qué, ante qué tribunal estoy? Ante el tribunal de Dios. Estoy hablando en Cristo. Ush. Y ahí viene una cosa que para nosotros es muy importante. ¿Qué tanto y qué tan valiosas son las palabras de Cristo para usted? Cuando leemos la Biblia hay varias maneras de leerla. Yo la puedo leer así por encimita. Ah, tan bonito, chévere, sí. Puedo leerla pescando. Pescando es cuando usted dice, este pedacito, este me gustó, pero este no me gustó. No, solo como así, como cositas, pesco cositas. O puedo aceptarla como lo que es. La verdad de Dios, que no hay otra cosa en eso.
La mayoría de los cristianos dicen que creen en la palabra de Dios de una manera, no, yo creo que en la Biblia, pero muchas veces hay cosas que, aunque la Biblia dice que estén ahí, no las hacemos. Pablo dice, yo hablo en el nombre de Cristo, diciendo, yo creo, estoy convencido de que Jesucristo está guiando mis pasos, de que el Señor está hablando a mi vida y estoy haciendo lo correcto al hacer esta clase de cosas. Todos los Pablo sentía todo el tiempo que él estaba ante el tribunal de Dios. Eso es un buen ejercicio, ¿saben? ¿Qué significa? Pablo se ponía y decía, listo, voy a hacer tal cosa, y decía, pero él sentía, estoy en el tribunal de Dios. Si hago algo mal, Dios estará juzgándome. Básicamente es eso. Wow. Y Pablo siempre sentía, estoy delante de Dios, estoy delante de Dios, estoy delante de Dios. Nosotros los cristianos estamos siempre delante de Dios. Un día estaremos en vivo y en directo. La Biblia lo dice claramente que estaremos ante el tribunal de Cristo. Día duro, día fuerte. Ese día vamos a saber de qué estamos hechos. Si lo que hicimos en esta tierra lo hicimos de verdad de corazón. O la parte terrible sería llegar y que el Señor diga, yo no sé quién es usted. No lo conozco, que esa sería la parte más dura de eso. Pero para Pablo, estar siempre en ese tribunal era lo que hacía que actuara de una manera honesta y limpia. Pablo decía, estoy actuando, me siento delante del Señor, por lo tanto mi actuación es así. En 2 Corintios 5:10, señores, la Biblia nos lleva hacia eso. 2 Corintios 5:10. ¿Ya llegaron allá, muchachos? 2 Corintios 5:10. A ver, abran esas Biblias. Dice el texto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. La Biblia dice que un día estaremos dando cuentas, ojo, el cristiano, no para perder la salvación, ¿ok? Sino para mirar si ganó algo para el Señor, si en verdad su vida lo glorificó. El no creyente para juicio, pues el Señor será su juez y le dirá, ¿sabes qué? No, tu vida no es conmigo. Y esa es la parte más dura de toda la historia. Por eso, cuando Pablo muestra aquí esto, para él era muy importante entender, un día voy a estar frente a Dios, ¿qué le voy a mostrar? ¿Cuáles son las obras que yo le voy a mostrar? Y Pablo por eso enfatiza acá que para él la obra estaba dada en que lo que dijera Cristo era lo que valía. Para nosotros, como creyentes, lo que debiera valer es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es más o menos el sentido que él le da ante los falsos maestros y ante los corintios para que entiendan eso. Básicamente Pablo le dice a los corintios, ustedes un día van a estar sentados ante el tribunal de Cristo y van a responder por las cosas, pero también los falsos maestros y obviamente todos los que dicen que son creyentes y no lo son, van a estar ahí. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Dice, wow, yo he vivido siempre como si ya estuviera en el tribunal, básicamente lo dice Pablo. Y un creyente debería vivir básicamente como si mañana nos tocara enfrentarnos al tribunal. ¿Ok? Un creyente, tenerlo claro. Pero triste por aquel que cree que es un creyente. Y cuando llegue allá, Dios le diga, yo no los conozco, no sé quién es usted. Es una cosa muy compleja y muy duro. Por eso Pablo, muy confiado en eso, en varias porciones de la Biblia dice que él le espera la corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo, porque él siempre se veía, yo estoy delante de Dios, yo estoy y voy a ganar ese galardón para el Señor. Él siempre quería glorificarlo y pensaba que así lo iba a hacer. Muy chévere. Y él termina básicamente casi este pedazo del texto diciendo, vamos a ir allá, dice, vamos acá, perdón, un segundito. Aquí está. Estamos en el versículo 18 más, ay, perdón, que se me fue acá el versículo. Un momento. Dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Se engañó acaso? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Dice, delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación.
Y Pablo termina diciendo, y todo esto que les ha hablado, muchachos, no lo digo para molestarles la vida, no le digo para asustarlos, esto no es una amenaza, esto, Pablo era absolutamente claro. Muchas veces las personas, cuando se habla de la Biblia, lo que dice la Biblia, se tocan. Dicen, ay, pero no, o uno mismo mira algo en la Biblia y dice, uy, no, pero es que esa parte, señores, cuando el Señor habla, tiene una función. La palabra ahí dice para vuestra edificación, edificación. Si hay algo que tiene claro el Señor es que quiere que cada uno de nosotros entienda que tiene Dios un plan de hacer algo mejor para nosotros, de construir. La palabra edificación es construir algo en cada persona. Pablo le está diciendo a los corintios, yo a ustedes los amo y todo lo que les he dicho no es para torturarlos, molestarlos, no, es para que construir algo en sus vidas, en sus corazones. Y ese era el deseo de Pablo. Ay, increíble, ¿no? Ahora, chévere el amor de Pablo, que a pesar de que los corintios eran, o sea, eran carnales a morir, eran recarnales, él los amaba. Los amaba mucho, los recordaba y los tenía como hijos, los exhortaba. Tenía miedo de que algunos se perdieran. Básicamente ese es el temor de Pablo. Y por eso Pablo habla así y le está pidiendo que acepten las palabras de él como palabras de Dios. ¿Para qué? Para que sean edificados, para que Dios construya algo en ellos. Ese es el asunto. Ahora, la enseñanza para nosotros es, a veces Dios dice cosas que no nos gustan o que no nos parecen como tan sensatas o en nuestra, imagínense eso, nuestra humana caída e inteligencia, porque no tenemos inteligencia para eso. Pero pensamos, no, es que eso no es así, eso no es así. Y Dios dice, ve tan raro, porque yo todo lo que digo, lo digo es para edificarlo. Que usted no lo quiera creer es otra cosa. Pero Pablo nos muestra, dice, mira, cada cosa de la palabra de Dios y cada cosa que he dicho, que le ha puesto Cristo como él lo atestigua, es con el único propósito de edificar. Obvio, como creyentes, repito, nos cuesta mucho a veces aceptar verdades que están muy claras en la palabra de Dios. Lo grave de eso para Pablo, como ya lo denunció antes, es que todos un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y lo que no creímos del Señor, ¿con qué le respondemos al Señor? Señor, yo sí leí eso, pero pues la verdad no me pareció. Y es que yo oí que allí en la revista tal, o en el libro tal, o el señor de la esquina, o el Chompiras, el Guajinais, me dijo que Jezabel me dijo, y cualquier palabra de ellos se convirtió en algo más valioso que lo que Dios nos enseña. El sentido de la Biblia, como lo dice Pablo acá, es edificación. Y ahora, si yo no quiero que Dios me edifique, si no quiere que Dios me construya, solo hay por dos razones. Una, no soy creyente. Entonces no me interesa que Dios construya algo en mí. O dos, porque tengo tanta necedad en mi corazón que quiero todavía ser yo en muchas cosas, a pesar de que Dios me llama a ser totalmente diferente. Entonces, como podemos ver, Pablo está haciendo algo muy fuerte, está atacando a los corintios de manera muy fuerte, pero no hay maldad. Él dice, tal vez, en otras palabras, sueno muy duro, sueno muy, pero quiero serles claro que todo lo que les estoy diciendo es porque quiero edificarlos, construir en ustedes. Por eso, hermanos, la naturaleza de la palabra de Dios siempre es que cojamos las palabras y que nos guste, no nos guste, nos duela, nos parezca, no nos parezca, Señor, construye en mí. Quiero conocerte, quiero verte, porque un día vamos a estar frente al Señor y cualquier excusa humana es que yo leí, yo vi, yo tal cosa. ¿De qué va a servirle? De nada, de nada. Si usted está seguro de su salvación, entonces seguro la palabra es lo que prima en su vida. Si usted es un creyente, la Biblia será su eje. Si no, piénselo. Porque así como Pablo tenía un temor muy grande, porque los corintios no llegaran al cielo, lo vamos a ver ahorita que es, Pablo tenía miedo de que, oiga, de verdad, ¿ustedes van a llegar al cielo? Obviamente es un miedo que también no puede llegar. ¿Será que, oiga, en serio? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo está sentando las bases para lo que va a decir más adelante, que es muy fuerte respecto a eso. Cuando llegamos al versículo, estamos en el versículo 19
al final dice, y todo muy amados para vuestra edificación. Y Pablo hace una pequeña explicación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, vías desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Y Pablo entonces ahora, cuando llega, dice, recuerden que Pablo tiene mucho dolor por su primera visita, por su primera estancia allá en Corinto, y salió mal, salió triste. Ahora Tito le ha dado noticias de que se arrepintieron, pero Pablo dice, les habla esas cosas y le acaba de hablar la importancia de la palabra de Dios como eje central y que la tengan clara, dice, y cuando yo llegué, tiene como un temorcito, tiene como un temor de que no haya habido en los corintios un genuino arrepentimiento. Tito le dijo, se arrepintieron, pero dice, ¿en verdad ustedes lo hicieron? Por eso Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Dice, tengo como un miedito que cuando yo llegue allá, yo no los encuentre como en verdad deberían estar en el Señor, si es que en verdad se han arrepentido. Mm, tremendo, ¿no? Mm. Ahora, Pablo está ejerciendo, al hablar así, en esa manera, un ministerio que Dios le había dado, que es el ministerio pastoral. Pablo era un buen, excelente maestro, uno de muy alto nivel, pero también Pablo era un pastor. Y Pablo tenía esa carga y decía, no, me da cosa que oiga, ustedes de verdad no hayan tenido un genuino arrepentimiento, que sigan en una cantidad de pecados, que todavía estén ahí, que digan de boca sí, pero no. Recuerden, los pastores, en la Biblia, no son coaching, gerentes, animadores, recolectores de fondos, maestros de ceremonias o psicólogos. Nada de esas vainas. Son personas que tienen que tener una perspectiva de Dios y mostrar esto es lo que dice el Señor. Pablo, pensando, voy caminando hacia Corinto, se acerca que regrese. Tengo un miedo, desde la perspectiva de Dios. ¿Habrán los corintios entendido lo que es el verdadero arrepentimiento? Mm, ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Porque Pablo básicamente es lo que está hablando de eso. Pues Pablo quería, el verdadero arrepentimiento es llegar a un nivel que se llama, algo que se llama madurez espiritual. Van pegados los de la mano. ¿Cómo funciona eso? El arrepentimiento es un cambio de dirección de una dirección completamente equivocada a la dirección de Dios. En algunas cosas, nosotros fácilmente cambiamos la dirección equivocada en la dirección de Dios. Y usted lo vio en su vida cristiana. Si usted es un cristiano, de verdad, se ha visto que hay cosas que se le han sido así re fáciles de, usted pensó, eso va a ser re difícil y resulta que fue re fácil coger ese camino torcido y tomar el camino bueno. Pero en otras, usted ve que la tendencia, eso es como esas agujas que te dicen, no, a veces para este lado, a veces para acá, y es una veleta, y es complicado. Ahora, muchas cosas hoy llegan y están pasando en nuestras vidas, pasan de todo tipo, enfermedades, problemas económicos, familiares, estamos en una sociedad complicada. Uy, y la Biblia obviamente tiene una perspectiva sobre eso, siempre se las hemos dicho. El creyente no vive en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Caminamos en esta tierra preparándonos para estar con Él en el cielo. Pero si no nos preparamos bien, va a ser algo, nuestro paso por la tierra va a ser algo complicado. Y ese paso comienza cuando podemos entender quién es Cristo y hacemos lo que empezamos a sujetarnos a Él como debe ser. Ahora, Pablo tenía en su corazón como un buen pastor el amor. Él decía, yo quiero que las creyentes a los cuales me voy a encontrar estén bien. Ese es su deseo. Y él quería que ellos
La forma de quitar el miedo era, yo espero que ellos en verdad están caminando con el Señor, que en verdad hayan tomado el paso que llamamos arrepentimiento. En la Biblia, el arrepentimiento es la parte más importante para llegar al Señor. Antes de ser creyentes, el arrepentimiento consistía en que un día nosotros, cansado, así como dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado sin fuerza. No, y usted, bueno, usted estaba así todo llevado, estábamos todos llevados. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Sentimos la necesidad de que la vida tenía que tener un cambio de dirección. Eso es lo que nosotros quisimos que fuera. Ahora, el arrepentimiento, ¿por qué quisimos tomar ese cambio de dirección? Porque era algo que el Señor desde sus profetas había pedido. En Mateo capítulo 3, por ejemplo, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Cuando Juan el Bautista estaba, él era alguien que anunciaba al Señor. Dios, no solamente con él, desde el Antiguo Testamento hay otro montón de pasajes donde ya Dios llama al pueblo, arrepiéntete, cambia tu dirección, no sigas por eso, la vas a embarrar. Pero acá en este punto, en Mateo capítulo 3, versículo 2, le dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Pero ojo, el contexto es impresionante. Y entonces dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Chévere, ¿no? Pero ¿qué significaba arrepentimiento? Juan le estaba hablando a un montón de gente de toda clase. En ese momento estaban sentados los líderes religiosos, la Biblia dice que venían líderes religiosos, había siervos, esclavos, de todos los que estaban allí en ese lugar. Y todos y cada uno de ellos escuchaba a Juan atentamente, lo respetaban como profeta. Pero la parte más importante es que Juan les decía, hágame el favor y se arrepienten, cambien la dirección. ¡Wow! Cuando llegamos al versículo 8, dijo, pero cuando cambien de dirección, que se note. Porque en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y como creyentes, si en verdad hemos llegado al Señor, el día que nos salvamos, hubo un montón de vainas que cambiamos y ojo, y empezamos a dar fruto en muchas cosas. Todavía luchamos con algunas seguramente, y hay algunas que son fuertes, pero un creyente sabe que ha cambiado en muchas cosas, que le falta, pero que para lo que era antes, wow, tremendo. Y entonces el Señor decía, desde Juan el Bautista y desde el Antiguo Testamento, haga frutos de arrepentimiento. Significa, si alguien se arrepiente, se le tiene que notar. Cuando Jesús empezó a predicar, una de sus frases más fuertes era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una frase de Jesús, constante, muy constante, arrepentíos, arrepentíos. Por eso les dijo incluso en Lucas 13:3, dijo, no os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Después llegaron los apóstoles y siguieron hablando de lo mismo. Pedro en su discurso dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, esos Hechos 2:38, en el nombre del Señor Jesucristo. Después llegó Pablo y dijo lo mismo en Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento es algo que Dios pide antes de Cristo, de que usted lo conociera, no lo pidió, y después de Cristo. Wow, interesante, ¿no? Ah, mm, pero arrepentirse no simplemente es algo mental, como que en mi mente, bueno, eso está mal, voy a pasar a eso, ahora no voy a hacer, no voy a pensar más mal, ahora voy a pensar bien. No, 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 no es solamente un cambio en la mente. Hay que cambiar la manera de pensar, claro está, pero implica un trabajo fuerte, un trabajo como en el Antiguo Testamento cuando el Señor decía que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y recibirá de él misericordia, como dice Isaías 55, versículo 7. Jesús dijo, yo no he venido a salvar justos, sino a pecadores. ¿Se acuerdan que Jesús también dijo eso? Eso es.
Y cuando el Señor mandó a hacer la gran comisión, dijo, vayan buscando que prediquen en el nombre de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Siempre fue el plan de Dios, invitar a las personas a que se arrepintieran. Y el arrepentimiento es el primer proceso para santificarse. Y cuando nosotros estábamos sin el Señor y llegó el Señor, decimos, no quiero más ese camino, ¡fum! Lo volteamos y cambiamos había 10.000 pecados, cambiamos como en 9.900, 9.500, nos quedaron algunos, después con el camino fuimos quitando otros y todavía peleamos con algunos. Eso es el arrepentimiento. Pablo quiere estar seguro de que los corintios se arrepintieron. Ahora, lo dice como pastor, el tipo está asustado, él dice, ¿será que fue genuino tu arrepentimiento? Por eso dice, pues me temo que cuando llegue no os halle como quiero. Uy, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Dice, y también que ustedes no tengan en su mente de verdad claridad de quién soy yo. O sea, Pablo tenía ese doble temor. Por un lado, que cuando él llegara a encontrar a la iglesia de Corinto, igual que antes cuando él salió triste y la iglesia llena de cosas y de vainas, decía, eso me... Y Pablo lo dice con amorcito. Pablo no dice, ustedes están re mal, ustedes son de lo peor. No. Y en otras palabras, lo que Pablo dice es, cuando yo llegue a Corinto, voy a evaluar la condición espiritual de la iglesia y ahí va a llegar. Y obviamente Pablo llegó y Pablo intentaría llegar y tan pronto llegar a empezar a mirar, oiga, ¿cómo están ustedes? ¿En verdad ya se metieron con el Señor? Ahora, cuando dice que no hallará a los corintios tales como quería, ¿ok? ¿Era qué? Dos cosas. Uno, que se diera cuenta que muchos de los que dijeron que eran creyentes no lo eran. Y dos, que muchos no crecieron, que esa es la que más normalmente se resalta. Que muchas personas en la iglesia se estancaron, que comenzaron bien. Pablo dijo, no, estas personas recibieron a Cristo, pero este es el momento en que no han avanzado en su vida cristiana un ápice. Al contrario, como que están echando para atrás en cosas. El arrepentimiento implica que nosotros lleguemos a ser más como Jesucristo cada día. Ese es el arrepentimiento. Implica eso, que hay como que un día, como que cambiamos un poquito más hacia el Señor. Ese es el asunto. Ahora Pablo decía, si ellos no lo hacen, su pecado los va a estancar. Hablaba a los corintios. Recuerde que Pablo consideraba que la mayoría de los corintios eran creyentes. Él consideraba que era así. Y Pablo, específicamente en este texto, ellos decían, muchachos, yo espero, ojalá, tengo miedo de que cuando llegue allá usted no se haya arrepentido, y si no se ha arrepentido, entonces su crecimiento espiritual esté estancado. ¡Wow! Y literalmente eso es lo que era uno de sus temores más grandes, que el crecimiento espiritual de los corintios se hubiera quedado quieto, quieto. Ahora, Pablo quiere llegar allá y quiere poner las cosas en orden, ahora que sabe que la iglesia tiene entre comillas, un arrepentimiento que no sabe si es genuino o no. Pero ¿cómo iba a llegar Pablo? ¿Con una vara a darles duro? No, recuerden que Pablo ya nos había dicho antes en Corinto, también en esta carta y en la anterior, que él iría con un amor muy grande por esas cosas. Él lo haría con todo el amor del mundo. Ahora, Pablo dice, yo lo que no espero encontrar, esa es la parte que más interesante del texto, ¿ok? Dice, lo que yo no quisiera encontrar, y empieza a hacer la lista de los pecados que él desearía no encontrar cuando regrese a Corinto. ¿Por qué se hace la lista? Porque antes de salir de Corinto ya la lista la había hecho conociendo a la gente. Los pecados están puestos en el texto en varias formas. Aquí dice, vamos a mirarlos acá. Dice, comienza diciendo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias. Y empieza a hacer la lista de los pecados. Y los pecados todos son de conflicto personal. Pecados de gente que tiene cada una de estas cosas. La primera que describe ahí, que haya entre vosotros contiendas, que significa riñas, enemistades, divisiones, hacer equipos. Venga, usted métase conmigo. Usted no tiene que seguir a este, tiene que seguirme a mí. Es clase. Dijo, ojalá cuando yo llegue
me da miedo de que me encuentre nuevamente, porque él ya había como diagnosticado un lugar, un grupo de creyentes lleno de contiendas, de disputas. Recuerde que la contienda, la persona rencillosa que pelea y pelea, lo que llamamos hoy en día amargadín, el amargadín, el que se toca por todo, el que no le pueden decir nada, el que todo el tiempo está a la defensiva, ¿qué es lo que le pasa? Venga a ver. Y usted le da una flor y me dice, me quiere chuzar con las espinas, más o menos para que lo entiendan, ¿sí? Esa persona que es retocada, esa persona debe, y Pablo lo usa estos pecados porque resulta que todos los pecados que Pablo va a nombrar, Pablo ya ha dicho que el que los tiene de una manera constante debe casi, Pablo lo trata como un incrédulo. Wow. Dice que es propia de personas incrédulas. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces Pablo empieza a sacar esa lista. Primero, contiendas. Contiendas. Los peleadores o las peleadoras. Después dice envidias. Envidias, personas egocéntricas. Es que lo que vale es lo que yo pienso, lo que yo creo, yo voy a vivir para mí, el mundo es mí, yo voy a hacer lo que yo quiera cuando... Ups, de esos hay hartos. Y cristianos, algunos que se dicen cristianos. Yo voy a hacer lo que se me... Y Pablo dice, yo tengo temor de que cuando llegue a la iglesia me encuentre con esta clase de personas, personas llenas de esa envidia, que la Biblia describe que es alimentada por Satanás. El espíritu egocéntrico es, ay, es que yo vivo, es que yo tengo que pensar es en mí, nadie más piensa por mí, ay, pobrecito, se madure. Siga pensando así y van a terminar bastante mal. Porque el que se enaltece, Dios lo humilla y harto, de maneras que no imaginamos. Por eso Pablo lo pone acá y dice la envidia. Primero la contienda, después dice la envidia. Después pasa con las iras, que significa rabias o iras violentas. Son esas iras que estallan al instante. Obviamente es una persona amargada, tocada, que fosforito, como le decimos de cariño, puercoespín, que no importa por dónde le toques, reacciona, y que es venenosa, porque recuerden una cosa, recuerden que cuando las personas llegan a la ira y la amargura, porque está hablando de esa ira amarga, es contagioso, se lo transmiten a su entorno. Su entorno cree, se vuelve así también, se empieza a ser un entorno tocado, un entorno llevado. Y son cosas que salen así. La traducción acá es iras violentas, amargas, iras violentas y amargas. Y era la rabia es una rabia que se siente solo a veces por oír a las personas. Pasaba en los tiempos bíblicos cuando oían a Jesús, la persona solo por oír a Jesús lo quería matar. Cuando oyeron a Pablo, también pasó en el libro Los Hechos, cuando oyeron a Pablo, vamos a matar, lo querían matar, solo por oírlo, porque no aceptaban nada de la persona, con el solo hecho de saber que venía hacia ese lado. Duro. Recuerden, Pablo está haciendo toda esa lista porque dice, me da miedo encontrarme con eso, encontrarlos de esa manera, por no haberse arrepentido y que de verdad en el Señor. Después dice divisiones, la palabra soberbia, divisiones. Dice divisiones, que habla de rivalidades, hacer equipos, literalmente casi lo mismo que las disensiones, hacer un equipo, hacer una facción, un partido. Tienen que seguirme a mí, ustedes tienen que apoyarme a mí, no apoyen allá, ese es el malo, yo soy el bueno, ese tipo de cosas. Dice divisiones, a eso se refiere. Que también la Biblia señala que es Satanás ahí, tiene que ver mucho en eso. Después dice maledicencias. Dice, temo mucho que cuando vaya a Corinto me encuentre también con maledicencias, que significa insultos, informes malignos. Hablar mal de las otras personas. La persona malediciente no solo es la que grita maldiciones, maldito el día que te conozco. No, 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 no es solo eso. Eso es una parte de la maledicencia. Es la persona que cuando no está la persona, no, es que esa persona es así, es que esa persona es así, es que es el otro, es que es el otro, y envenena a los demás. Porque obviamente, recuerde, tiene ira amarga,
tiene una ira y fuera de eso es venenoso. Veneno. Y la persona contagia con su maledicencia. Y entonces hace, la traducción del griego es informes malignos. Hablar mal de otros. La Biblia dice que no nos asociemos con gente así. Y eso puede pasar. Puede que la persona, y obviamente estas personas siempre van a justificar. No, pero es que esto es por lo, siempre va a tener una razón, pero el cómo hablan los boletea. Para decirlo así claramente. Es un maldiciente. Porque normalmente habla, envenena. Es que, ¿para qué? Eso es un paquete completo. La persona hace eso para que las personas hagan equipo con él o con ella. Entonces habla, es que esa persona es así. ¿Para qué? Para que usted esté conmigo. Mm, es todo un paquete. Y eso es propio. Y Pablo dice, me temo mucho que cuando llegue a Corinto me encuentre con personas que están en esa condición, que están en eso, que están maldiciendo. Y también, no solamente, es que estén murmurando. Mm, Y la murmuración ya tiene que ver directamente con hablar bajito a la espalda de la persona. Es que tal cosa, es que tal cosa. Mientras la maledicencia lo puedo hacer sin que la persona esté, pero de frente es que la persona no se queda y buscando hacer disensión o división, la murmuración es hablar bajito, calladamente, a espaldas de la persona. También es como, y obviamente es difamando, atacando a la persona y ese tipo de cosas. Después dice soberbias, ¿ok? Que soberbia es un punto donde la persona es que yo voy a hacer lo que se me dé y usted qué va a hacer si le gusta bien y si no le gusta, además sabe que quien habla así está bien llevado. Que eso es la otra cosa. Ya los corintios eran así. Pablo los llamó como es, niños en Cristo, carnales, y a otros los llamó impíos. Básicamente fueron los nombres que le dio Pablo a los que son así. Y Pablo sabe que eso termina siempre en la siguiente, la última palabra del texto, que son desórdenes. Y el desorden es que la iglesia, hablando en el contexto de iglesia, se dividía. Lo que era antes unido quedaba roto, quedaba... Y todo porque la iglesia o las personas que estaban en la iglesia practicaban todas esta clase de cosas. ¡Wow! Y entonces Pablo termina diciendo, para que, fuera de eso, Pablo nombra otros 3 pecados al final. Dice acá, y no se ha arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia. Y entonces habla ya de toda clase de pecados. Aquí cuando está hablando de arrepentido de la inmundicia, habla de la inmundicia, habla de la mente. Habla en la mente y habla de toda clase de inmundicia a todo nivel. Físico, habla de estar pensando de una manera carnal. Básicamente habla del pensamiento carnal. Después dice la inmundicia de la fornicación. Está hablando de 2 cosas. Uno, la física, que es meterse con otra persona, y la espiritual, que es colocar a Dios en otro lugar, que Pablo decía, los falsos maestros son paganos porque, ojo, ellos tienen otro Dios. Y hablaba de la fornicación en el sentido de paganismo, de que ellos, el Dios, estaban con otros, decían que estaban con Dios, pero estaban con otro. Y la otra palabra dice acá, y la de fornicación y lascivia que han cometido, que habla de los deseos sexuales desenfrenados. Dice, y todos estos vicios, que hacen un solo paquete, dice acá, pues son los que me temo encontrar allá. Dice, espero que cuando llegue, y obviamente no es que los corintios fueran perfectos, ni esperaba que no tuvieran nada, pero dice, yo lo que espero es que todas estas cosas no lleguen. Por eso me temo mucho, Pablo decía, me temo que llegue allá y no los encuentre en eso. Y el pedazo que nos falta, que es el que dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido. Ahora, Pablo sabía que seguro iba a llegar y algunos iban a tener esas cosas. O sea, que han pecado y no se han arrepentido. ¿Ok? Y Pablo dice, y eso me va a hacer que yo derrame algunas lágrimas. Básicamente es lo que le está diciendo. Y si cuando yo llegue allá, algunos van a llorar. Yo voy a llorar por ellos. Y por eso dice, quizá tenga que llorar por muchos de los que han pegado y no se han arrepentido. ¡Wow! Entonces ahí vemos el corazón de Pablo con el pecador. Pablo dice, no tengo miedo de llegar y ver eso
y Pablo era consciente, y cualquier persona es consciente que en cualquier lugar vamos a encontrar personas, o sea, una iglesia que no comete pecado, pues estará en el cielo en este momento. Y seguro va a encontrar personas que tenían uno o muchas de estas cosas, que no se han arrepentido. Y Pablo dice, ¿y qué voy a hacer? Dice, voy a llorar. Y te dice, y cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Dice, y cuando dice, me humille Dios entre vosotros, es la actitud que Pablo iba a tomar ante ellos. Y en pocas palabras, Pablo dice, y obviamente cuando yo llegue, voy a bajarme. No está, imagínense cómo lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo voy a ponerme al nivel de ellos, en el sentido de no, yo soy el duro y ustedes son, no, voy a bajarme, voy a llorar con ellos. Básicamente está diciendo, voy a meterme con ellos y como un pastor que siente el dolor y la aflicción de los demás, voy a estar con ellos y lloraré con ellos. En ese sentido, dice, me voy a humillar para estar con ellos. Ups, tremendo. ¿Qué dice? ¿Qué significa todo esto al final de la historia? Que Pablo tenía muy claro que el regreso a Corintio no iba a ser nada fácil. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros en todo el sentido de la palabra? Bueno, primero que Pablo era muy sarcástico, bastante sarcástico como ya lo hemos visto, pero aclarando algo, un siervo de Dios no es una carga para la gente, no utiliza el engaño y todos de alguna manera tenemos que servir al Señor. Y Pablo dice, está rotundamente prohibido que nosotros como siervos seamos personas que engañosas y que miremos que le sacamos al otro porque está hablando de los falsos maestros y eso. Pablo hace un llamado a que huyamos de la avaricia de los falsos maestros y obviamente de cualquier clase de avaricia en nosotros. También el Señor dice que pilas con eso, tengamos mucho cuidado. Pero también Pablo llama la atención de que obviamente hay una preocupación grande por todos los que están en el Señor y no se han arrepentido. Pablo lo mira para creyentes, ¿ok? En este sentido, para dice que muchos de nosotros estén en ciertas cosas y no se hayan arrepentido. Y dice que su actitud ante eso va a ser la de estar cerca de ellos, humillarse y llorar con ellos para tratar de ganarlos, para que hagan los cambios que necesitan hacer en esta clase de cosas. Para nosotros el punto principal es todos somos siervos y por lo tanto tenemos que estar orando al Señor y tenemos que estar atentos a su palabra. Ojo, primero no ser carga para los demás. En el sentido, obviamente Pablo habla en el sentido de sacarle cosas a los otros. Básicamente está hablando en ese sentido. No sea carga. Pablo cuando decía no quiero, no soy carga, es yo no le saco nada yo mismo mis cositas, yo no cojo acá, yo no cojo acá, yo no miro qué tiene el otro, a ver qué le saco, nada. Habla específicamente no sacar ventaja de la otra persona. Él podía hacerlo, pues Pablo decía, yo soy el apóstol, yo tengo el poder y tengo venga a ver, no. Y el ejemplo de Pablo es eso, así usted tenga el poder, no saque ventaja, porque eso sería avaricia, literalmente. Eso es en el ejemplo de los falsos maestros. La otra enseñanza que nos queda, que a Pablo nos muestra muy claramente es, puede que haya todavía en el corazón de los creyentes cosas de las que no se han arrepentido. Y Pablo muestra su corazón y su amor y decir, voy a humillarme para tratar de sacarlos y voy a seguir orando para que eso pase. Aquí no dice Pablo que los va a coger, los va a matar, a acabar, no. Ni siquiera dice que los va a mandar al infierno. Aquí dice que él se va a humillar, va a orar con ellos, va a estar en una comunión con ellos, incluso a nivel emocional, básicamente, tratando de que ellos sean convencidos de que ellos cambien su actitud y lleguen a ese punto que Pablo lo ve como muy triste, que es la falta de arrepentimiento. Entonces el llamado en eso es, ojo, porque igual puede que haya cosas en las que todavía haya necesidad de trabajar con el Señor, de arrepentirse, de tomar otro camino como la Biblia enseña en toda su importancia, para que Pablo decía, para que cuando yo llegue allá ustedes no los haya así. Tal vez eso es lo que en el fondo el Señor nos está diciendo es, si yo llego mañana, espero no encontrarlos así. Básicamente es lo que nos está diciendo. Y por eso dice, para que cuando yo vaya,
esté entre vosotros, tenga que llorar por los que han pecado y no se han arrepentido. Entonces, al salir de acá, señores, vemos entonces que Pablo nos ha mostrado todo su corazón de pastor, de amor. Y dice, pero eso solo para él. No, 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 no. Todo creyente, digamos, Pablo nos muestra una línea de conducta que está en la Biblia muy claramente definida. Pablo ha rehusado durante toda la carta de llegar y coger y decir, es que voy a cogerlo. Si no, ha rehusado usar la vara, entre comillas, que tiene por ser un apóstol. Pablo quiere hacer todo decentemente y en orden. Y más adelante va a seguir hablando de eso. Y vamos a mirar que Pablo va a empezar a hacer las cosas todas decentemente y en orden. Que no va a juzgar así, que no va a atacar, que no quiere hacer nada de esas cosas. Que al contrario, como dice la Biblia, quiere llorar con los que lloran. Y llamar a las personas al arrepentimiento para que hagan los cambios que necesitan en su vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que por un lado no tengamos cosas pecados que estén dividiendo la iglesia, dividiendo, haciendo que haya choques, haciendo que haya cosas. Recuerden que la iglesia somos todos, ¿no? Cuando digo iglesia, estamos hablando de cada persona que dice ser creyente en eso. Y la otra, que el Señor nos guarde de tener un corazón de avaricia o de codicia, de querer como los falsos maestros, querer tener cosas porque la posición daba, porque tenemos una posición ventajosa y entonces queremos sacar provecho de ella. Que el Señor nos ayude en esas cosas y porque esa es la enseñanza que en esta mañana el Señor nos da. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que, como vimos hoy, era el eje central de Pablo, a la que él se sujetaba, a la que él decía que era lo importante y lo valioso, pues siempre se veía delante del tribunal de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder entender estas verdades, a seguir trabajando en ellas. Sabemos, Señor, que no estás hablando de perfección, estás hablando de una actitud en el corazón, de querer agradarte y de querer, Señor, tener la perspectiva tuya siempre como Pablo la tenía, de tener el tribunal de Cristo en su cabeza, de poder estar con su conciencia limpia delante tuyo, porque en cualquier momento Pablo pensaba tendría que ir a rendir cuentas allí. Te ruego, Señor, que podamos también poder vivir esa enseñanza, poder trabajar en esas cosas que aún hacen falta, Señor, y que nos ayudes porque como tú mismo lo expresas en tu palabra, el ser humano es débil y le cuestan muchas de estas cosas. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tu palabra nos enseña y síguenos guiando, Señor, para gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.